sobre cómo la cultura y la falta de información hacen que muchas mujeres no reconozcan o no sepan lo que es la violencia obstétrica. Prácticas como que parecen normales pueden ser formas de abuso que han sido silenciadas por años. Es momento de cuestionar, informar y abrir los ojos. Empezamos. Bueno, este tema de la violencia obstétrica existe, duele y muchas veces es invisible, pero nombrarla es el primer paso para erradicarla. Si no la vemos, no la podemos transformar. Sí, ¿qué tal? Y bueno, y desde la psicología también podemos como que acompañar estos procesos con empatía, también con validación y acción y escuchar a las mujeres sin minimizar su experiencia ya, y es una forma de reparación como tal. Y cabe recordar que cada parto debería ser una experiencia auténtica, digna, respetuosa y también creo que segura. Un proceso de vida no de dolor innecesario, ya que el nacimiento no debe ser traumático, sino considero que debe ser una bienvenida al mundo cargado de respeto. Sí, en verdad, cada mujer tiene derecho de decidir sobre su cuerpo, obviamente, y ser escuchada y recibir atención sin violencia. Su voz importa, su dolor importa, su experiencia importa, y por eso visibilizar esta problemática es un acto de justicia como tal. Sí, nosotros como estudiantes, como futuros psicólogos, como ciudadanos, no podemos quedarnos callados. También la violencia obstétrica es estructural, pero se combate desde lo cotidiano, con respeto, con conciencia y con educación. A quienes nos escuchan, muchas gracias por tomarte el tiempo para aprender sobre esto, ya que es parte del cambio, porque informarte también es resistir. Y también les invitamos a seguir aprendiendo y a compartir este episodio y a hablar de este tema con sus amigas, con su familia, con sus profesores, también, ¿por qué no con sus médicos? Y a ponerle nombre a lo que muchas veces se sufre en silencio. Sí, y a todas las mujeres que alguna vez fueron calladas, ignoradas o tratadas sin respeto durante el embarazo o propiamente ya como en el parto, este espacio es para ustedes y no están solas. Y sí, en verdad no están solas. Nosotros queremos un futuro y aspiramos que en algún futuro nacer y dar vida no sea una experiencia marcada por la violencia, sino por la dignidad, el respeto y sobre todo la humanidad. Y si les parece útil este podcast, ayúdennos a compartir y para que más gente se entere de este tema y sepa más y sobre todo que el parto sea más humanizado. Primero, definamos qué es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es una forma de violencia de género. Según la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, es todo acto u omisión personal de salud que dañe, humille o cosifique a una mujer durante el embarazo, parto o puerperio. Sí, esto también puede incluir también los gritos, las burlas o procedimientos sin consentimiento, también la negación de atención o información e incluso las prácticas médicas innecesarias. En efecto, compañeros, yo considero que la violencia obstétrica puede ser verbal, física y psicológica. A veces es muy evidente, pero muchas veces nuestra sociedad está normalizada y pasa desapercibida. En verdad que un ejemplo de todo esto es que no permiten a la mujer estar acompañada durante el parto sin justificación médica válida. Eso en verdad es violencia como tal. Ajá, y también no explicarle lo que le van a hacer, tratarle como si no pudiera opinar sobre su propio cuerpo. Eso es muy deshumanizante.
Y bueno, nosotros también sacamos algunos datos sobre nuestro país y según la encuesta nacional sobre las relaciones familiares y la violencia de género contra las mujeres, en Big Mu en el 2019 dice que el 47,5% de las mujeres en Ecuador ha vivido violencia gineco-obstétrica. Ese número sube más en las partes, en las zonas rurales, es el 54%. Es decir, que es más de la mitad de las mujeres que han dado a luz en ciertas regiones. Es preocupante, en verdad. Además, el 45% de las encuestadas no sabía que tenía derecho a estar acompañada por alguien de confianza durante el parto. Lo que mencionan es muy interesante y eso me hace pensar que no solo hay violencia, sino también un desconocimiento de los derechos. Sí, y eso se traduce en impunidad. Si no sabes en qué te estás involucrando, difícilmente vas a reclamarlo, ¿no? Y sí, también hay como que algunos obstáculos socioculturales. Y bueno, hay ideas culturales como que perpetúan esta violencia, como por ejemplo, parir con dolor te hace mujer o que el médico sabe más que tú y que tú no opines. Ajá, y esto creo que también involucra o también incluye el machismo estructural. Muchas veces se enfatiza a la mujer o se minimiza, se le niega capacidad de decisión propia o se minimiza sus emociones. Ajá, y muchas mujeres normalizan lo que viven, ¿no? Piensan que el maltrato es parte del proceso y no dicen nada, no lo denuncian. Algo que también que hay que recalcar y me parece bastante grave, que existe racismo y discriminación. Las mujeres indígenas o afrodescendientes reportan mayores niveles de violencia obstétrica, muchas veces por no hablar español o por prejuicios del personal. Y es lamentablemente muy triste, es una realidad de nuestra sociedad, ya que en el contexto en el que nosotros vivimos, este tipo de violencia obstétrica no solo es permitida, sino que también se reproduce. Y en cuanto a las consecuencias psicológicas, la violencia obstétrica deja huellas que muchas veces no se ven, pero que afectan profundamente. En psicología hablamos de traumas complejos. Y bueno, yo también pienso que puede aparecer también la depresión postparto, la ansiedad, también alguna fobia médica, trastornos del sueño y hasta estrés postraumático. Sí, algo que también puedo incluir es que también puede haber rechazo hacia futuras experiencias y distanciamiento con emocional al bebé, que eso no puede pasar en esas situaciones. Y, y bueno, en estos efectos no ocurren solo en mujeres con antecedentes de salud mental. Es decir, alguien que tal vez tenía una depresión y pasa por esto le vuelve a dar. No, sino que también se puede desarrollar en cualquier persona, en alguien que tal vez está estable en aquel momento de su vida y por algún mal manejo en el parto le puede ocasionar algún problema de salud mental. Todos estamos de acuerdo que lo psicológico es igual de importante que lo físico. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor este tema, ¿no? Sí, vamos a presentarles algunos ejemplos, por así decirlo, hipotéticos basados en algunos estudios que realizamos. Una mujer entra en trabajo de parto, pide ver a su pareja, le dicen no sin explicación y le mandan a callar. Creo que eso verdaderamente está mal y creo que no hay que normalizar esto de aquí. Otro ejemplo puede ser tal vez otra mujer que pide que le expliquen qué le están haciendo, qué procede, y le responden burlándose o simplemente la ignoran y continúan haciendo su trabajo, dejando a la paciente completamente desinformada. Ajá, y frases como el aguántese son también violencia verbal y emocional.
Bueno, estos escenarios reflejan prácticas comunes que deben dejar de normalizarse. Pero, ¿qué dice la ley sobre esto? Bueno, sí, yo estaba viendo que el marco legal y de derechos, bueno, en la ley ecuatoriana reconoce la violencia obstétrica como una forma de violencia de género. En verdad que en el marco legal los derechos incluyen obviamente un trato digno, consentimiento informado, acompañamiento profesional y acceso a información clara para que no haya ningún problema. También hay que recordar el derecho universal a la salud integral y dignidad humana. Y en efecto, la Defensoría del Pueblo y el MSP han emitido guías sobre parto humanizado y actualmente hay mecanismos de denuncia. Sí, pero si no se denuncia, la violencia se repite. Informarse es el primer paso. Ahora veamos qué se está haciendo desde las instituciones y organizaciones sociales. Bueno, y sí, o sea, en sí, ¿qué se está haciendo? O sea, podemos decir que campañas como el parto respetado buscan sensibilizar y también capacitar al personal de salud de nuestro país. Organizaciones como Sucurna, SEPMAM ofrecen acogimiento legal y psicológico. Y también algunas universidades han empezado a incorporar estos temas en sus mallas curriculares. Y en efecto, aunque existen este tipo de organizaciones y campañas, yo considero que los esfuerzos que se realizan día a día aún continúan siendo insuficientes, ya que considero que existe una gran falta de voluntad política. También económicamente, pues no estamos en el mejor momento en nuestro país, así que existe un presupuesto malo y realmente no hay un seguimiento real. Ajá, y por eso también es clave el rol de la ciudadanía, ¿no? Hablemos de qué podemos hacer desde lo cotidiano. Bueno, y sí, bueno, nosotros nos pusimos a pensar un rato de qué se puede hacer como tal. Bueno, y sacamos la conclusión de que podemos informarnos, también podemos compartir un poco más del tema y así romper el silencio como tal. Sí, y también podemos acompañar a las mujeres que están desde la empatía, escucharles activamente. También podemos hacer campañas para exigir respeto, pedir explicaciones, buscar segundas opiniones. Impulsar cambios desde nuestras carreras, educación, salud, comunicación. Y como futuros psicólogos también debemos promover redes de apoyo, espacios seguros y educación emocional. Y bueno, la violencia obstétrica existe, duele y muchas veces es invisible, pero nombrarla es el primer paso para erradicarla. Si no la vemos, no la podemos transformar. Y sí, también desde un punto, desde la psicología, podemos acompañar también estos procesos con empatía, con validación y también con acciones y escuchar a las mujeres pero sin minimizar su experiencia y ya es una forma de reparación. Sí, y pues también cabe recordar que cada parto debería ser una experiencia digna y respetuosa y segura, como se mencionó al principio. Un proceso de vida no es necesariamente de dolor. El nacimiento no debe ser traumático, como lo mencionamos, sino una bienvenida al mundo. Sí, y cada mujer tiene tener un derecho a decidir sobre su cuerpo, ser escuchados, recibir atención sin violencia. Y su voz importa, su dolor importa, sus experiencias importan. Y por eso visibilizar esta problemática es un acto de justicia. Nosotros como estudiantes, ¿no? Como futuros psicólogos, no podemos quedarnos callados ante esto, ¿no? La violencia obstétrica es estructural, pero se combate desde lo cotidiano, con respeto, con conciencia y con educación.
Ok, a continuación tenemos una invitada y queremos sumar una voz muy valiente que tiene ella. Nos acompaña Silvia, quien accedió a compartir su experiencia con una persona vulnerada por violencia obstétrica. Silvia, bienvenida y gracias por estar aquí en este podcast. Gracias, Adrián, por invitarme. En realidad no fue muy fácil decidirme, pero creo que si mi historia sirve para otra mujer y que sepa que no está sola, pues esto vale mucho la pena. Claro que sí, Silvia. Te entendemos claramente lo que acabas de decir. ¿Y podrías contarnos qué fue lo que pasó y cómo lo viviste? Claro, claro que sí. Bueno, hace muy pocos años, en realidad fue en el año 2021. Llegué a un hospital público con contracciones, ya te imaginarás el cuadro, ¿no? En realidad, pero me dejaron sola y casi una hora completamente sola. Cuando por fin, luego de tanto dolor y miedo, me ingresaron al quirófano. El personal me hablaba con burla, el doctor me dijo, ya le dolió con una contracción. Chicas, imagínate, prepárese, mi hija, o ese Qué tipo de cosas en pena. realidad. Sí. Entonces, en ese momento me sentí mucho más miedo, desde que empezaron a prepararme desde el quirófano. Y pues ahí comenzó todo. Ok. A lo que acabas de decirme es bastante preocupante, es falta de ética completamente de personal, pero eh, a lo que viene es si recibiste alguna información sobre los procedimientos de parte del parto. No, en realidad nada, porque en ese momento pues todo el mundo estaba distraído, nadie te dice nada, en realidad todo es tan rápido. Lo que sí sentí es que me rompieron la fuente sin avisarme, pues no te decían absolutamente nada, me pusieron una medicación sin preguntarme. Yo la verdad es que solamente lloraba y decía qué me va a pasar, qué es lo que va a seguir luego de esto, mi bebé, y nadie me explicaba lo que pasaba en realidad. Cuando pedí que no me hicieran cortes en la vagina, porque pues así uno, en realidad te duele. Eso no conoces como el procedimiento de episiotomía. Me dijeron que yo realmente no podía decidir eso, que ellos harán lo que pueden. Puta, en verdad que qué pena. O sea, escucharte esto es impactante. Cada pregunta es cada vez más impactante y, o sea, al momento de tu parto, además, qué pasó? En el momento del parto, en realidad es duro porque tienes unas contracciones que te dejan sin respiración. Aparte de eso, tienes la expectativa de qué va a pasar, si tu bebé va a nacer. Tienes full miedo, tienes dolor. Ya te digo, o sea, es algo indescriptible, o sea, lo siente como una mujer. Y me sentía en realidad completamente sola porque en ese momento no estaba mi pareja ni mi esposo. Entonces, no me dejaron estar acompañada. O sea, eso es lo más doloroso y triste porque no conoces a nadie y nadie te cuenta nada y se burlan de ti, ¿no? Cada vez que decía algo me dolía y me decían que no me queje, que otras mujeres aguantaban más y que me quede quieta. O sea, me gritaban y me decían, quédese quieta, mientras me cosían. O sea, una experiencia que en realidad no quería volver a pasar. Creo que en verdad esto trae un montón de problemas a nivel emocional. Creo que esto también debería ser con un acompañamiento psicológico y también una pregunta que tendría que hacerte para esto es, ¿cómo te afectó emocionalmente esto después de todo lo que me has dicho? Bueno, en realidad es muchísimo, porque sientes que primero en ti se produjo un cambio en ti, pues diste vida a un ser humano, pero
el momento como tal, o sea, el procedimiento, el quirófano, la gente, el personal médico que te atendía, yo en realidad tenía pesadillas, tenía muchísima ansiedad luego de eso. Me preguntaban y me decían, ¿y qué tal estuvo el parto? Y yo en realidad evitaba hablar del tema, ¿no? Me sentía culpable de no haber hecho más y de pronto haberme quejado y decirles y preguntarles, preguntarles a ellos y decirles, ¿por qué me hacen esto? Hasta que entendí al final de todo esto que fui vulnerada. Y fue algo muy, muy doloroso para mí, porque es tu cuerpo, es tu parte emocional, y me costó mucho, mucho retomar confianza, incluso con mi pareja, con mi esposo. El parto marcó mi vínculo con mi bebé, ¿no? O sea, en realidad, una mujer tiene, aparte de todo lo que tú vives, el dar a luz, tienes que vivir este tipo de pesadillas. Entonces, en realidad, me sentí muy mal emocionalmente. A todo esto, Silvia, ¿recibiste algún tipo de terapia, acompañamiento psicológico, algún tipo de ayuda a este En realidad, trauma? ajá. Bueno, sí, o sea, fue por mi cuenta, lo busqué por mi cuenta, porque te comento que me dio una depresión postparto. Fui con mi esposo, con mi pareja, a una terapia psicológica especializada con ese tipo de, En yo te digo, traumas. es un trauma, sí, Ujú. efectivamente es un trauma. Ella me ayudó esta psicóloga me ayudó mucho a nombrar, a nombrar, porque tú te quedas callada, te quedas con ese dolor dentro, con ese miedo también de lo que viví, que realmente eso lo puedo decir, si me permites, pero era una violencia. Y Sí, ahí empezó mi proceso de sanar. Cuando tú asumes, y eso es lo que me enseñó justamente ella, que cuando tú asumes ese proceso, es que comienzas a sanar. sí, o sea, en verdad eso es muy importante, pero creo que además tenemos que irnos un poco más profundo, que sería la parte de la parte legal. Y, o sea, también quisiera preguntarte si es que intentaste hacer alguna denuncia. En realidad estaba tan dolida luego de haber escuchado a la psicóloga en el que uno tiene una voz, ¿no? Y fui a la Defensoría del Pueblo, pero como no tenía pruebas, tú sabes cómo es en nuestro país, me dijeron que tenía que dejar una constancia. Claro. eh, ajá, pero me sentí revictimizada porque sentí que no le importaba que había vivido, y si no tenía grabaciones, pues no iba a ir más allá de una simple constancia. O sea, no podía quedar nada denunciado. Entonces, sí, te revictimizas, vuelves a ser víctima de este proceso. Ok, y parte de terapia psicológica, la parte legal, mm, la ansiedad, pesadillas, tratar de evitar hablar el tema. eh, ¿Viste o sea, después de todo esto que pasaste, viste un cambio después de esto como mujer, como madre, como esposa? Claro, porque te comento que di a luz una niña, se llama Emilia. Y Emilia Alejandra justamente, pues la vi como la futura madre, la mujer que es, eh, y pues me volví más crítica. Quise informarme más sobre el proceso. De hecho, ya sabía que era el término ese que te dije hace un momento, la episiotomía. Ujú. Empecé a leer sobre los derechos en la salud de la mujer. Em, Ahora, en lo que puedo, acompaño a las mujeres de mi familia, a mis amigas, para que no pasen lo mismo, ¿no? Y que ellas, eh, pues, hablen, lo comenten y lo digan en el momento que se sientan mal y que sientan el miedo, que se pronuncien. Si algo no te hace sentir bien, pregúntalo. Si no te respetan, denúncialo. Y ya en realidad,
creo que ya no es momento de callarse, ¿no? Sí, en Eso. verdad que sí, esto es importante tener una manera más crítica e informada sobre todo esto de los derechos de la salud. Em, te quería preguntar que, ¿has pensado tener otro hijo Ujú. después de todo esto? Bueno, en realidad lo pienso, o sea, lo pienso, lo medito, hemos hablado con mi pareja, sí queremos tener otro niño, pero en realidad es un miedo que todavía está ahí, a pesar de que he seguido todos los pasos y yo creo que sí he crecido, siento que no confío en el sistema. O sea, puedes tener ahí un granito de arena que hayas depositado en el sistema, pero todavía falta mucho, ¿no? Tendría que ser en otro contexto, con alguien que realmente respete mis decisiones. Y yo creo que vamos en el camino en realidad. Ajá, todavía falta mucho por recorrer. En verdad creo que ese granito de arena, creo que al acompañar a otras mujeres como parte de tu familia, amigas, creo que ese granito de arena es lo que importa, en verdad, Silvia. Y ¿qué, qué le darías como recomendación a las futuras profesionales de la salud que se están formando actualmente? ¿Qué les dirías? ¿Qué les recomiendas? Ay, te diría muchas cosas, principalmente que tengan esa empatía, ¿no? Que esa empatía de realmente ponerte en la posición de la otra persona, si bien es cierto, son profesionales jóvenes, igual que uno, pero siempre es bueno ponerse en la posición del otro, ¿no? La otra cosa es que te escuchen, o sea, que tú como profesional le escuches a la otra persona porque por algo te está diciendo algo. No todas las personas actuamos de la misma manera, sentimos de la misma manera o estamos acarreando ciertas cosas contigo, ¿me entiendes? Entonces, te digo honestamente, a mí la burla me pone muy mal, o sea, me hace muy chiquita. A Entonces, yo les cualquiera. pediría que no, a cualquiera, sí, que no se rían del miedo de un paciente y que no se burlen, ¿no? Porque como te digo, no todos somos iguales y que recuerden que están tratando con personas, no con casos, ¿no? O sea, que se sensibilicen un poco más. Yo creo que la medicina actualmente está, eh, hay muchos profesionales que sí son muy sensibles. De hecho, tengo contacto con ellos en algunas ocasiones y te debo decir que van a la parte emocional, o sea, se sientan contigo y conversan contigo. Entonces, y ellos te explican cada cosa. Yo siento que he tenido la suerte de poder conectarme últimamente con ellos y siento que sí hay gente que sí puede entender que no se abuse de ese poder que tiene el médico con el paciente en ese momento de crisis, ¿no? De dolor, porque el poder en un hospital puede marcarse para siempre, ¿no? O sea, en realidad, eh, a mí me gusta mucho el querer conectarme con la gente y creo que eso te da muchos resultados a la final y si es que eres un médico y estás tratando la parte física, pues vas a repotenciar y va a ser un éxito doble, ¿no? Claro, o sea, en verdad que lo que pienso es que si es que tú los tratas con o sea, que recuerden que están tratando con personas y que tarde o temprano los tratamientos ya, o sea, no deben ser tan automáticos, sino que, como tú dices, es importante sensibilizar los métodos y todas cómo Atención. te diriges a las personas. En verdad que también quisiera que me digas que, cuál sería el mensaje que darías o dejarías a las personas, a los que nos están escuchando en este podcast. Ok. En realidad no es una exageración, o sea, no estás exagerando cómo te sientes, el miedo que provoca este tipo de procedimientos en ti, los cambios que te generan a ti físicamente también, eh, que no es normal salir de un parto con trauma. He visto que hay personas que salen de un parto muy felices
porque yo siento que los médicos se conectan con los pacientes, que la violencia no es parte del proceso, ¿sí? Y que hablar de esto es parte de sanar. O sea, en realidad es un proceso integral, ¿no? Que no estás sola, que siempre tienes a alguien que te va a guiar y te va a ayudar a superar y que no tienes que quedarte callada. O sea, siento que ese es el resumen que les podría decir a las personas que nos escuchan ahora y que pues es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje, pero a veces nos toca fuerte y duro, pero que hay que seguir paso a paso saliendo y finalmente continuar, o sea, continuar con nuestro crecimiento personal y que pues uno aprende de estas cosas y que no se vuelva a repetir con ninguna otra mujer y que pues sientan que no estamos solas y que no solamente a una le pasa, sino que pues lamentablemente a muchas. Sí, en verdad. Te agradecemos muchísimo por haberte decidido compartir tu historia. Creo que todo esto, lo que no hemos hablado, va a servir a otras personas, a otras mujeres en especial, que sepan que no están solas, que vale la pena toda esta información que nos acabas de decir, que ayuda a tomar decisiones, a mirar si es que en verdad está haciendo el procedimiento bien, si es que necesitas algún acompañamiento. Por cualquier manera, por cualquier procedimiento que esté por ocurrir, ya sea por ponerte alguna medicación o cualquier otra cosa, que tengan alguna sensibilidad al momento de comentarte cualquier situación, que esto en verdad que le agradecemos por tu honestidad, por tu fortaleza y por recordarnos que la lucha siempre empieza escuchando a las personas, que esta ayuda a los demás. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Adrián, por abrir este espacio para mí. Has abierto mi corazón en poco tiempo y ojalá más personas se animen a hablar. Ya. Gracias. Gracias. Y a quienes nos escuchan, muchas gracias, porque tomarte el tiempo para aprender sobre esto ya es parte del cambio, porque informarte es también resistir. Bueno, sí, y también les invitamos a seguir aprendiendo, a compartir también este episodio, también hablar, como ya dijimos, con este tema con sus amigas, amigos, con sus familiares, con sus profesores, también, como dije, con sus médicos, y ponerle nombre a lo que muchas veces se sufre en silencio. Sí, sí, sí. A todas las mujeres que alguna vez fueron calladas, ignoradas, tratadas sin respeto durante su embarazo, este espacio es para ustedes. No están solas. Queremos un futuro donde nacer y dar vida no sea una experiencia marcada por la violencia. Lo que buscamos es que el nacer sea con dignidad, con respeto y humanamente. Y nada, gracias por acompañarnos en este episodio. Si te pareció útil, compártelo, como ya dije. Tal vez alguien a tu alrededor lo necesite más de lo que imaginas. Y sigamos hablando de este tema para visibilizarlo. Y gracias.